Miguel Anso Bastos es profesor titular en Ciencias Políticas y secretario del Departamento de Ciencia Política de la Administración de la Universidad Santiago de Compostela, USC, en España. Colaborador en el Máster de Economía, UFM-OMA y conferencista habitual en el Instituto Juan de Mariana, licenciado y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de la USC, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Universidad Pública Española del Ámbito Estatal, UNED. Con ustedes, el doctor Miguel Ángel Anso Bastos. Muchas gracias a señor vicerrector, señores decanos, queridos colegas. Primero, vamos a ver. Yo tuve un gran honor en mi vida, uno de los grandes honores que tuve en mi vida fue hablar en el convento de los dominicos de Salamanca, donde dieron clases y pusieron su doctrina los primeros dominicos. Fueron un gran honor porque allí di clase donde dieron los profesores, los que antes fueron citados aquí. Y me complace enormemente que otra universidad de dominicos me vuelva a invitar a tan gran honor de hablar. Y además hablar de un tema que otro gran dominico, el padre Domingo de Soto, trató abundantemente, estableciendo en el siglo XVI un famoso debate sobre las leyes de pobres y sobre cómo tratar la pobreza. Por tanto, es un honor de nuevo y agradezco a los dominicos su confianza en invitar a este humilde profesor a hablarles, tanto al otro y del Atlántico como en esta. A ver, vamos. Yo, quería plantear un poco el tema de la pobreza, cómo se sale de la pobreza, cuáles son los mecanismos para salir de la pobreza y exponerlo de forma sucinta. Y después en el debate o cuando proceda, pues discutir si están de acuerdo conmigo o no. Esto yo, tal como lo tenía planteado, es un simposio. Por tanto, yo voy a plantear una serie de teorías sin contrastar. Es decir, este tipo de eventos no traigo ideas maduradas, sino que traigo propuestas, traigo ideas. Y quería exponerlas algunas de ellas por primera vez. Entonces, para después debatirlas con ustedes, con un público tan selecto, a ver si estoy en un buen camino o en el mal camino. Por tanto, no son ideas totalmente maduradas, pero sí que son ideas que llevo tiempo meditando en ellas y quería exponerlas aquí, algunas de ellas. Entonces, primero, la pobreza. ¿Qué es la pobreza? La pobreza siempre es una medida relativa, no es una medida absoluta. Entonces, en ese aspecto hay que tenerlo en cuenta. La pobreza siempre es un concepto que se usa por comparación. Nosotros somos más pobres que o somos más ricos que, pero normalmente se entiende en ese sentido relativo, no en el sentido absoluto. En el sentido absoluto, es decir, una pobreza es decir, carencia de determinados bienes que se consideran indispensables para mantener un nivel de vida que se entiende correcto. En ese aspecto se entiende por pobreza absoluta. Pero normalmente cuando hablamos de pobreza, sobre todo en el nivel económico, estamos casi siempre hablando de pobreza relativa. O sea, de pobreza somos más pobres que Suiza, somos más ricos que Ecuador, somos tal, siempre hacemos ese tipo de comparaciones. Y yo creo que es un error. Creo que hay que centrarse más en la pobreza absoluta que en la pobreza relativa. Yo creo que hay que centrarse en la idea de que las personas tengan acceso a una serie de bienes, una serie de bienes de consumo, una serie de elementos, pues sanidad, bueno, elementos de sanidad, elementos de comida, de vivienda, etcétera, más que centrarse en si somos más o menos que otros, y más que centrarse en comparar unas personas con otras. Entonces, el primer consejo, los dos primeros caveats que voy a hacer antes de entrar, cuáles entiendo yo que son las soluciones que debe afrontar el mercado o la sociedad para eliminar este problema de la pobreza absoluta. La pobreza relativa nunca se va a poder abolir. Pues en esta clase, en este auditorio, por fuerza hay el más rico y por fuerza hay el más pobre. Eso no quiere decir que el más rico sea muy rico ni que el más pobre sea muy pobre, pero si empezamos a sumar con contabilidad detallada la riqueza de cada uno de nosotros, en esta aula hay el más rico y en esta aula hay el más pobre. Y en esta aula el 10% más rico y en esta aula el 10% más pobre. Eso no se puede evitar en cualquier situación del mundo, por muchos factores, por edad, porque son jóvenes ustedes y los más viejos normalmente tendemos a ganar más, por razones vitales, por razones de que unas personas escogen unas profesiones más remunerativas que otras, a cambio tienen que trabajar más duro, y otras personas en cambio escogen profesiones más cómodas o más demandadas y ganan menos. Pues forma parte de la libertad vital, la libertad de escoger su propia vida incluye también aceptar la responsabilidad de que unas personas van a ganar más y otras menos, van en las elecciones que nosotros hacemos. Entonces, eso no va a poder ser nunca eliminado. Es decir, la pobreza relativa siempre va a existir. Y repito, habrá un 10% más rico, un 10% más pobre, etcétera, etcétera. Eso no puede. Y en la tierra también habrá el país, por fuerza, habrá el país más rico de la tierra, si empezamos a sumar hasta el céntimo la riqueza de cada uno, y habrá el país más pobre de la tierra. Lo que se trata es que
Lo que me importa a mí es que el país más pobre de la Tierra no sea pobre, en términos absolutos. No que sea el más o el menos, porque eso no va a poder evitarlo. Entonces, lo primero que hay que evitar, en mi opinión, el primer caveat, o la primera advertencia que quiero hacer es que para crecer, desarrollarse, hay que poner a un lado la estadística. Porque la estadística, el gobernador de Hong Kong dijo una vez muy sabiamente, cuando estaba Hong Kong empezando a desarrollarse, como saben ahora es un país que empezó siendo, es un pedazo de piedra, unas rocas que están en el océano, ahora es uno de los países más ricos del mundo. El gobernador de Hong Kong, cuando empezó a desarrollarse en los años 50, dijo, no quiero saber nada de estadísticas, porque si empezamos con estadísticas, empezamos ya con un montón de peticiones, porque aquel sector crece, yo no crezco, yo quiero recursos para crecer como el otro, y quiero ser como el otro, y aquel me creció más. No, deje crecer, deje hacer. Y creció. Porque si empezamos ya a decir, no, es que el sector del acero crece y el sector del algodón no crece tanto y el sector de la industria agromecánica crece, y no, ya empezamos a querer que repartan los fondos unos con los otros, ya empezamos con presiones, ya empezamos, hay que poner un arancel, hay que poner una intervención, hay que hacer una serie de medidas para proteger. No, deje crecer. Y ya saldrá. Ya saldrá. Es decir, no se puede saber cuál es el sector que va a crecer, nunca se puede saber dónde se va a desarrollar un país. Eso no se puede saber a priori. Querer planificarlo, querer usar esas herramientas para predecir el futuro es arrogancia intelectual, como diría el viejo Hayek. Es decir, es una idea de pretensión de conocimiento, de pretender que podemos conocer las condiciones futuras de un país. Entonces, el primer caveat es, olviden las comparaciones, trabajen ustedes, dedíquense a lo suyo, hagan lo mejor que puedan en sus trabajos, pero dejen de compararse con los demás. Es un error, porque si no, se comete otro error, que es querer imitar lo que hicieron otros. Y cada persona tiene su forma de desarrollarse, igual que una persona no puede imitar exactamente lo que hace otra. Porque cada persona tiene sus características, dentro de la rica diversidad humana, cada una de las personas tenemos nuestras cualidades y tenemos que aprovecharlas, pero no podemos copiar unos de los otros e intentar imitar todo lo que hacen los demás, porque no puede ser. Entonces es un error. Se puede servir de luz, pero no intentar imitar todo lo que hacen los demás, sino seguir nuestro propio camino y ver qué sabemos hacer nosotros y hacerlo bien. Entonces, primero es advertencia, olvidar estadísticas y comparaciones. Trabajar y seguir estos mecanismos y olvidarse de datos agregados de Producto Interior Bruto que al final solo conducen yo creo que a errores. Y dos, la segunda advertencia que hago, el caveat previo, es olvidar la planificación. El desarrollo, antes discutía con Brian este tipo de cosas en la entrada y decía, no, es que se puede planificar el desarrollo. Yo creo que el desarrollo no puede ser planificado. Es decir, no se puede saber a priori cuál va a ser el desarrollo de un país, porque no se puede saber, porque depende de la acción humana y depende de la acción humana concreta y depende de las decisiones concretas que tome cada persona en cada sitio. Y querer intentar desarrollar por la fuerza un país acostumbra a fracasar. Yo siempre digo, los primeros países que desarrollaron, Inglaterra en la Revolución Industrial, Estados Unidos, ¿qué planificación siguieron? Ninguna. Determinaron por plan qué sitios tienen que desarrollarse, pues no. Salió Manchester, que fueron los primeros sitios que se empezaron a desarrollar así a eliminar la pobreza de forma masiva a nivel mundial. ¿Por qué? Porque había carbón allí, por una serie de casualidades, tenía un puerto bueno y tal, una serie de cosas, y empezó a desarrollarse allí esa industria, y después se extendió. Porque otra cosa que hay que tener en cuenta, lo que hay que explicar nunca es la pobreza, es la riqueza. Lo extraño en la humanidad es la riqueza, no la pobreza. El ser humano vivió siempre, todos los 50, 100.000, 150.000 años, o sea, en condiciones de pobreza absoluta, con hambrunas cada 20 o 25 años. O sea, la condición humana fue siempre de pobreza. Solo desde hace 200 años, más o menos, empezó el ser humano a eliminar a gran escala la pobreza absoluta. Y empezó en unos pequeños sitios y se fue extendiendo como una mancha de aceite. Entonces, lo que hay que explicar es qué hicieron esos países, cómo se desarrollan esos países y no lo contrario. No explicar la pobreza como algo raro, sino explicar la riqueza y qué hay que hacer para la riqueza. La riqueza, señores, en términos absolutos siempre, es algo frágil. Se puede destruir fácilmente, muy fácilmente. Entonces, hay que tener en cuenta estos factores. Entonces, olvidar la planificación, olvidar las estadísticas. El desarrollo no puede ser planificado. No se puede saber qué sectores van a desarrollarse. Le contaba antes al doctor Martínez, cuando venía para aquí, que yo tenía en la universidad, cuando yo era como ustedes, tenía un profesor muy bueno. Lo tenía y lo tengo por un profesor muy, muy competente. Y nos explicaba a los jóvenes de aquella cómo iba a ser pues, Galicia, que era nuestro estado de allí de España, cómo iba a ser dentro de 20 años. Nos decía, bueno, pues no sé qué tal. El textil no.
Textil no, es un gran planificador, fue director general de industria y fue muchas cosas después. Pero decir, el textil no, porque el textil van a venir los chinos y van a competir más barato, no. Entonces no sé qué empezaba allí a hablar de I+D+I, más spin-offs y cosas de estas así, que hay cosas así modernas, que hay combinación del conocimiento, el talento, la universidad, no sé, empezaba a hablar de estas cosas que les gustan mucho así a los técnicos y explicaba allí tal, no sé qué de la cerámica, no sé qué de las biotecnologías, no sé qué del mar, cultivar allí algas y no sé qué hacer con ellas y tal. ¿Cuál es el primer sector de Galicia hoy? Con bastante diferencia. El más próspero y el más tal. El textil. ¿Quién contaba con eso? Nada, nadie. ¿Quién contaba que iba a multinacionales, una de las más grandes multinacionales textiles del mundo como Inditex del grupo Zara, que es una de las multinacionales más grandes del mundo, iba a aparecer en Arteixo, que es un pueblo de Coruña? ¿Quién lo conoce bien vuestro decano, el señor Pérez Soto? ¿Quién iba a decirlo? Nadie, pues salió un señor allí que sabía hacer ropa, punto. Y salió allí porque le salió el señor allí. Saliera en León o en Bucaramanga, estaría en Bucaramanga el textil. Lo que hay que darles son los medios, o sea, los medios no, las instituciones o las libertades o la forma de hacer que el señor pudiera prosperar. Pero te puede salir en Bucaramanga un industrial del acero, un industrial de la electrónica, no hay por qué. No hay un sitio a priori que diga dónde tienen que salir las cosas. Si cogiéramos al planificador, diría, industria textil, no, hay que hacerlo que sea en Zaragoza porque allí la logística es mejor para transportar. Pues no. Salió en un sitio bien excéntrico. Y después, a partir de ahí, pues critico el planeamiento, se crearon las infraestructuras. Porque la gente piensa, no, primero le hacemos un marco, creamos carreteras, infraestructuras, centrales eléctricas, puertos, compañías de gas y tal, y así se desarrolla. No. Primero se desarrolla la industria y después viene el resto, que es como se hizo una revolución industrial y como se hace en España. Primero aparece la industria allí y después rápidamente ya hay conexiones con el puerto, se crean ferrocarriles, ya la propia empresa financia el ferrocarril, financia incluso un aeropuerto comercial para trasladar bienes y así. Es primero la industria y después el desarrollo. Pero la gente no, hacemos una serie de carreteras, hacemos una central con Cúcuta, una carretera de 6 carriles por lado y hacemos allí una central de gas y sale. No tiene por qué salir. A lo mejor en Cúcuta lo que tiene que salir en Bucaramanga es una industria del tornillo, una industria del acero o de la mermelada. Eso nunca se sabe, de perfume. Eso nunca se sabe. Depende de la habilidad que tenga alguno de ustedes o lo que cree alguno de ustedes. Lo que pasa es que si alguno de ustedes tiene capacidad de crear, hay que dejárselo. No hay que agobiarlo con impuestos, ni con regulaciones, ni con trabajo. Dejarlo hacer y ya verá como Bucaramanga y todo prospera, porque todos ustedes son inteligentes, todos ustedes tienen capacidades. Entonces, primero, esas advertencias. Después, ¿qué requisitos veo yo, en mi opinión, para crear una sociedad en la cual la pobreza absoluta sea eliminada y en la cual las personas tengan medios, tengan bienes y puedan disfrutar de una vida cómoda y cubrir sus necesidades vitales, sean estas cuales sean? Pues hay un factor que es principal. Ayer lo comentaba en la clase con algunas personas. El capital. Capital físico, capital humano. Los dos. Cuando hablo de capital, hablo de que una sociedad tiene que generar y solo se genera a través de una cosa, del ahorro. Del ahorro y del ahorro. Y del ahorro de las personas, de los individuos y del ahorro de las empresas, pero básicamente de ahorro. La clave de la riqueza, la clave de capitalización es gastar siempre menos de lo que se gana. Esa es la clave de la riqueza. Ser capaces de sacrificarse y vivir siempre un poco por debajo de las posibilidades de uno. Ese ahorro es lo que nos va a dar riqueza a largo plazo, bien sea porque ese ahorro después es el que permite financiar carreteras, el que permite financiar ferrocarriles, el que permite financiar industrias, el que permite financiar infraestructuras como centrales eléctricas, de gas, etc. Pero primero hay que ahorrarlo. Ayer les contaba el ejemplo de Robinson del palo. Si Robinson no ahorra, no tiene palo, y si no tiene palo, no puede producir cocos. Pero primero tuvo que ahorrar para hacer el palo. Pero desde el momento que tiene el palo en la mano, su productividad se incrementa muchísimo. Pues lo mismo, si nosotros, en vez de producir con las manos, producimos con la ayuda de toda esta electricidad que multiplica nuestra fuerza por 1000, somos más ricos. Si tenemos telefonía móvil, si tenemos un montón de bienes, es porque alguien, nuestros abuelos, lo ahorraron previamente y lo invirtieron bien. Pero primero es el factor de capitalización. Y es una cosa que se olvida muchas veces. Piensa que la riqueza es así, como piensan los neoclásicos. Muchas veces hablamos de ello. No, que no, la riqueza viene dada. La capital es algo que se consume y se crea en el momento. No, señor. A través del tiempo, nuestros antepasados fueron haciendo bienes de capital. Siempre
derivado del ahorro. Empezaron pues, haciendo pequeñas carreteras, hicieron puentes que facilitaron la construcción. Alguno de nuestros abuelos o de sus abuelos pues, creó la primera central eléctrica de aquí de Bucaramanga, otros creó una central telefónica, otros una central de gas, y todo eso constituye una enorme red, una enorme estructura de capital que permite que cualquiera de nosotros trabajando multiplique su fuerza física por 100, por 10, por 1000, y por tanto nos haga ricos. La riqueza es capitalización y esa capitalización deriva después en producción. Lo que nos hace ricos es tener bienes y servicios. Pues los bienes y servicios hay que producirlos y se pueden producir sin bienes de capital. Entonces es necesario ahorrarlos previamente. Esto es un factor ético. La idea de ahorro, la idea de llevar una vida frugal, llevar una vida por debajo de las posibilidades, es un factor ético, es un valor incluso pues, de corte religioso que yo defiendo mucho en ese aspecto. Es decir, que esa idea de no vivir por encima de las posibilidades, no vivir endeudado, no vivir con este tipo de cosas, que es un valor que tenía mucho la gente de antes y que se va perdiendo. Pues esos valores, señores, fueron los que nos hicieron ricos. El ahorro de las empresas y el ahorro de los individuos. Es una forma de vida, que enriquece a las sociedades. Dicen, no, es que los ingleses, que decía, vayamos a los ingleses, por ejemplo. ¿Qué valores tenían? Los ingleses eran victorianos, eran sumamente rígidos, eran sumamente ahorradores, no gastaban, vivían siempre por debajo de sus posibilidades. El capitalista victoriano vivía del interés y jamás tocaba el principal. Si tenían 100 libras o si tenían 1000 libras, por ejemplo, rentaban 100 y 100 libras rentan 10, pues vivía con 10, se acostumbraba a vivir con 10. Y el resto iba para el montón. ¿Pero qué pasa? Al cabo de 7 años, en vez de 10 tenía 20, y al cabo de otros 7 tenía 40, y al cabo de otros 10 tenía 80, no sé si me explico. Iba incrementando su nivel de vida sin tocar el principal y enriqueciendo al mismo tiempo a la sociedad. Como eso creaba una mayor producción, los bienes se abarataban y cada vez eran más ricos. Es así como se hicieron. ¿Por qué crecen los chinos? Chino no, si dicen, no, es que el chino trabaja, efectivamente, pero el chino también hay que decirlo. El chino, de promedio, es el pueblo más ahorrador de la tierra. Ahorra el 50% de los que ganan. El 50% de lo que ganan. Se acostumbran a vivir con la mitad de lo que ganan. No solo la China grande, todas las chinas. La única pobre es la China comunista. Todas las otras 4 chinas son las 4 ricas y están entre los países más ricos de la tierra. Y son pueblos que trabajan y ahorran muy duramente. Y eso hay que darlo en cuenta. No decir, no, es que son ricos porque sí. No, señor, hay que ver por qué son ricos. Entonces, primero eso, capitalización. Capitalización de bienes físicos y de bienes humanos. E importa la educación. Pero cuidado, la educación, y aquí es donde podemos ser más polémicos. La educación no es un bien homogéneo. No toda educación es adecuada, digamos, para acabar con la riqueza. No, señor. Yo puedo educarlos en muchas cosas. No todas las ideas económicas favorecen el progreso. Yo no quiero aquí decir que la mía es la buena y la otra la mala, pero yo les digo una cosa. Creo que están en buena universidad, creo que están ustedes bien criados. Creo que las ideas que se enseñan aquí son las correctas, es mi opinión. Para ese tipo de cosas. Se enseñan valores éticos y se enseñan valores económicos correctos. Pero no toda educación, por el mero hecho de ser educación, favorece el progreso. Yo creo que hay educaciones que favorecen la pobreza. Yo lo tengo muy claro. No quiero aquí atacar a nadie ni insultar a nadie. Yo estoy cierto que hay ideas económicas, ideas políticas, ideas éticas que conducen directamente a la miseria. Pueden ver países de su entorno si quieren y ahí ya me dicen y ya me comparan. Pero yo tengo claro que no toda educación, por el mero hecho de ser educación, es necesariamente adecuada para este progreso. No toda educación genera capital humano. Alguna educación puede destruir capital humano. Eso corresponde a cada uno determinar cuál es. Yo creo que aquí están ustedes bien, es mi opinión. Pero bueno, eso ya cada uno entenderá y discutirá, pueden decirme que esto no es lo bueno, etc. Pero básicamente es esto. Entonces, primero, capital físico y capital humano, con las ideas adecuadas. A otro corresponderá determinar cuáles son. 2. Capitalismo. No basta con ahorrar. No basta con estar bien formados. Bien formados hay muchos pueblos en la tierra. Siempre pongo el ejemplo del pueblo ruso, que es un pueblo muy formado, pero formado, en mi opinión, en ideas equivocadas. Por lo tanto, cuanto más aprendían, peor les iba. No sé si me explico. Porque si aprenden de una idea equivocada, cuanto más aprenden, más daño hacen, no más bien hacen. No sé si me explico.
No siempre por educar, o sea, si yo por ejemplo, educo en el racismo y empiezo a dar teoría del racismo y puedo darla con gran erudición. Vamos a estudiar a Bachar de la Puig, vamos a estudiar al Conde de Gobineau, vamos a estudiar a Carus, vamos a estudiar a William Chamberlain, estudiamos las razas y tal, gran erudición, y yo les mando 40 libros para casa y saben todas las teorías de las razas, saben distinguir un melanesio, un chino, un indio, tal, y después jerarquizarlas, cuál es la raza superior y cosas por el estilo, y empezamos ahí y tal. Ustedes aprenden muchas cosas. Y seguro que son muy listos después, y tienen mucha cultura, y están muy formados en la forma de los cráneos y en ese tipo de cosas todas. Pero aquí, cuanto más aprenden, más daño hacen después. No sé si me explico. Si la idea es equivocada, cuanto más aprendan de ella, más daño van a hacer, ¿no? Más bien. Y casi es mejor que no estudiaran, a que estudien una idea mala que cause, si lo que quieren es producir más. Entonces, primero, ideas. Por eso digo la idea del capitalismo. La idea del capitalismo muchas veces es difícil de entender porque no es intuitiva. Las ideas en general que enseña la escuela austríaca no son intuitivas, son contraintuitivas. Y hay que estudiarlas. Hay que entenderlas. Muchas veces no se ven a simple vista. Lo que entendemos muchas veces por sentido común o por conocimiento común, muchas veces es un conjunto de falacias más o menos propagadas. El capitalismo hay que entenderlo y muchas veces hay que estudiarlo y entender cómo funciona. Pero el capitalismo básicamente es un conjunto de instituciones, tal como lo entiendo yo, las instituciones del capitalismo, que esos ahorros permiten asignarlos de la forma más productiva posible. Por ejemplo, claro, si nosotros tenemos ese ahorro, trabajamos duro y ahorramos, invertimos el dinero en una fábrica, por ejemplo, de cintas de cassette. No sé si se acuerdan de qué son esas cosas. ¿Alguien se acuerda de lo que son las cintas de cassette? Pues dirían, pues sí, tenemos un capital ahorrado, tenemos un dinero. ¿Cómo garantizar que ese ahorro, que ese capital está bien invertido? Está invertido de la forma más correcta posible. Solo hay una forma, instituciones capitalistas. Instituciones capitalistas que son precios y cálculo de beneficios y costes, de beneficios y pérdidas. Es decir, el beneficio es una cosa fundamental y el sistema de precios también. Es decir, el precio es una señal. Nos dice, vayan para aquí. ¿Por qué? Porque hay que hacer, porque tenemos que plantar plátanos y no duraznos. El precio nos dice, mira, el durazno está caro y el plátano está barato. Hay que invertir en durazno. Así nuestra tierra se valoriza y nuestro trabajo está mejor pagado, etc. Entonces, la producción se encamina al uso mejor que tiene en cada momento, con el precio y con el beneficio. Porque nadie sin sano juicio se le ocurriría, pienso yo, a día de hoy, que no es imposible en el futuro que se mejore la cinta de cassette y se haga un producto nuevo con ella, lo que sea. Pero a día de hoy, por ejemplo, o un miriñaki, que es un tipo de faldas que llevaban nuestras abuelas, ¿no? Es decir, ¿por qué no hacemos eso? Porque, miren, dirán, una empresa que haga miriñakis, una empresa que haga cintas de cassette, se ve en la bolsa, que es una institución, o se ve en la cuenta de resultados de la empresa, que aquella empresa pierde dinero. Entonces, el dinero invertido en esas cosas es perdido. Y el dinero gastado, yo qué sé, por ejemplo, en acciones de empresas de estas de Google o de Facebook, o por el estilo, es ganado. Por tanto, yo digo, el capital ahorrado en cada momento tiene que ser asignado al mejor de los usos posibles. Eso solo podemos saberlo con instituciones capitalistas. No hay ente humano centralizado, no hay ente de planificación central, no hay Estado en la Tierra que sea capaz de asignar correctamente esos recursos a sus mejores usos posibles. No hay forma. Solo puede saber un ente descentralizado como es el mercado. Solo puede saberse desde ese punto de vista. Entonces, el capitalismo es la siguiente función. Hay que tener instituciones capitalistas que asignen esos capitalistas, bien, es decir, no es nada malo. Normalmente se usa como algo peyorativo, como un reflejo del neoliberalismo salvaje que nos azota. Estas cosas que nos dicen así tantas veces. No, un neoliberal. No soy un neo, soy peor que un neo, soy un paleo. Liberalismo viejo, no liberalismo nuevo. Quiero lo más que había antes. Ahora me parece muy blando lo que hay ahora. Pero digo, ¿cómo sabemos asignar todo eso? Pues con este tipo de instituciones, precios, beneficios, bolsas, mercados, todo tipo de instituciones de seguro, todo tipo de instituciones de compensación, las cámaras de compensación, que muchas veces compensan mercancías sin dinero, etc. Todo ese conjunto entramado de instituciones creadas lentamente por los empresarios es lo que nos permite en cada momento intentar asignar los recursos de la mejor forma posible. Y ese capitalismo debe no
está regulado. El capitalismo debe ser irrestricto. ¿Me explico? No debe haber en ningún ámbito ningún tipo de regulación, porque el regulador normalmente no sabe lo que hacer. Para eso ya sé que hay unos teóricos así neoclásicos que inventaron una teoría de que el mercado tiene fallos y cosas por el estilo. Sí, Samuelson, Musgrave, pues yo les digo así también, si quieren para el debate, el mercado no tiene fallos, ¿de acuerdo? Ninguno. Y el reto después es que me descubran los fallos que tiene, si quieren debatir. Pero el debate va por ahí. ¿Cómo asignar ese capital ahorrado? Pues de forma capitalista, a través de los mecanismos del mercado, a través de los mecanismos de inversión, nos permite que ese flujo de capitales, ese flujo de bienes, sea siempre invertido de la mejor forma posible, de tal forma que la riqueza ahorrada se maximice. Este es el segundo punto. Trabajo. Esa es otra cuestión de ética, la ética del trabajo. Ya es lo que intenta el capitalismo es disminuir el trabajo, pero es bueno tener una ética social, una ética de cómo invertir nuestra vida, de cómo trabajar, de cómo producir. Y es una ética del trabajo, en el sentido de que hay que ser serios en los pactos, hay que llevar una vida frugal y una vida ordenada. Pero normalmente, Hayek lo decía con mucha razón. Cuando ustedes miren los 10 mandamientos, sean o no creyentes, pero miren los 10 mandamientos, por ejemplo. Las cosas que se enseñan allí, si las cumplen, normalmente les va bien. Si no las cumplen, les va mal. Digo, incluso efectos económicos. Ya sin ir más allá, repito, eso ya no me meto. Yo soy creyente, pero ustedes no tienen, no es este el debate. Pero normalmente esa forma de vida, de ser frugal, de respetar a los padres, de no robar, de ser honrado, etcétera, de trabajar duro, ese tipo de éticas, de no beber, de no tener pues, una vida disipada, pues normalmente lleva a que las sociedades prosperen, una sociedad en que la gente está todo el día bebida, una sociedad en que la gente está todo el día pues andando por ahí con mujeres o con hombres o con lo que sea, de forma irrestricta, pues bueno, pues están en su libertad, yo no soy quien de juzgar a nadie, pero de luego a esa sociedad no le va bien. No le va bien económicamente, que es lo que estoy aquí hablando yo. Es decir, no prospera. Ustedes normalmente están aquí porque sus papás o sus mamás no llevan una vida disipada. Que a lo mejor les apetecía. No sé si me explico. A lo mejor les apetecía. Sus papás, sus mamás les apetecían. Son personas como cualquiera. Igual que ustedes. Igual que a ustedes les apetecería llevar una vida disipada, que esta tentación está en todos nosotros, pero la reprimimos porque tenemos unos valores superiores, pero no es que no nos apetezca. Simplemente reprimimos esos instintos y los ordenamos, los canalizamos y eso nos lleva a una vida ordenada y lleva a que ustedes estén cuidados y que sus papás o sus mamás estén gastando dinero en su educación, en que ustedes lleven una vida mejor en vez de gastarlo. A lo mejor como le apetecía en vacaciones, en coches nuevos o en alcohol o en tabaco o en todo tipo de vicios. ¿Dónde está? Igual les apetecía, pero ellos no. Como tienen unos valores y una ética, solo trato de que esa ética y esos valores ustedes lo sigan. Y esa ética y esos valores de trabajo duro. Además, el trabajo duro evita buena parte del consumo, nos enseña una disciplina, nos enseña un factor también que es fundamental. La idea de acostumbrarse a preterir el consumo o preterir, digamos, la satisfacción de las necesidades. Porque otro factor que influye aquí, que muchas veces nos incide, es la idea de tiempo. La idea de preferencia temporal, que es un factor que también tiene que ver con todos estos, pero que es un factor central a la hora de que una sociedad progrese. Una sociedad progresa y se civiliza en la medida que restringe el tiempo. Es en el sentido de que es capaz de sacrificar los placeres inmediatos por placeres futuros superiores. En la medida que es capaz de sacrificarse, domesticarse y gobernarse a sí mismo y evitar, digamos, el malgasto. Es el mítico experimento que le ponen al niño un caramelo hoy o 2 dentro de una semana. ¿Cuál es el que prospera? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál creen?
el de una semana. El que es capaz de posponer sus sacrificios o controlarse a sí mismo y domesticarse, ese es el que prospera. Y una sociedad solo puede prosperar en la medida que domestique el tiempo, porque ahí está en última instancia el valor ético. En la medida, primero, como le gusta decir al doctor Martínez, es decir, no es una cuestión de Papá Noel, no es una cuestión de que tengamos que tener todos derechos, que nos tengan que mantener, es una cuestión de ética, es decir, mira, tenemos que salir adelante nosotros solos, nadie nos tiene por qué ayudar, salvo que estemos tirados en la calle sin comer o en un estado de inconsciencia, pero tenemos que salir nosotros y nadie tiene que trabajar por nosotros, no tenemos ningún tipo de derecho. Una sociedad que tenemos que trabajar y sacar nosotros adelante, a nuestra familia, a nuestros hijos y a nuestros mayores. Pero no tiene que venir ningún político, ninguna persona a decir que él nos salva. Es deber nuestro y es un deber moral, de primera orden. En la medida que tengamos esos deberes y tengamos esa represión del tiempo, la sociedad prospera. Pero toda ella en conjunto. Sentido que una persona que reprime sus instintos, que reprime su tiempo, que es capaz de, digamos, retrasar eso, es una persona que es capaz de ahorrar, el ahorro en última instancia es eso, y que genera una serie de instituciones útiles. En consecuencia, y ya para acabar, hay 3 factores importantes: capitalismo, ahorro, trabajo y tiempo. Esos factores combinados son los que hacen una sociedad rica y próspera. Repito, olvídense de comparar con los demás, piensen básicamente en ustedes mismos cómo puede hacerlo usted mejor y ya verán cómo todo va bien. Pero olvídense de ningún tipo de plan o de que haya algún tipo de fórmula mágica que puede hacer una sociedad prosperar. Si hubiera esa fórmula mágica, ya sería usada en muchos países de la Tierra. Y es como esa fórmula no existe y solo existe lo que digo yo, en mi opinión, muchos países no salen de pobres. ¿Qué pasa? Que las medidas que digo yo son duras. Y muchas sociedades modernas no son capaces de llevarla a cabo, porque muchas sociedades modernas no son capaces de sacrificarse, de vivir por debajo de sus posibilidades, de trabajar duro. No queremos que todo nos venga regalado, como Papá Noel, que nos venga y nos regale todo tipo de cosas, que nos traiga todo tipo de bienes. No, señor, tenemos que trabajar nosotros, ahorrar nosotros, y de nuestro trabajo individual ya verá cómo salen sociedades libres, prósperas y ricas. Un placer. Daremos inicio a la conferencia Anarcapitalismo y Mercado, a cargo del doctor Miguel Ancho Bastos. Buenas tardes. Vamos a ver, vemos a nuestro querido decano, el profesor Díaz y Soto, la idea de que habla de anarcocapitalismo. No era mi intención. No sé exactamente si conocen a qué se refiere la filosofía, conocen a qué se dedican, qué consiste, etc. Entonces, voy a hablar del anarcocapitalismo. No sé si conocen a alguien el concepto, parte de los más enterados del tema. ¿Conoce a alguien, si es tan amable, levante la mano, así, en el concepto, yo he hablado alguna vez de él? O sea que todo lo que les voy a decir va a ser nuevo. Bien. Entonces, voy a hablar del anarcocapitalismo, que es una de las corrientes del llamado pensamiento capitalista, del pensamiento liberal. Es una visión, digamos, no es nueva. Ya el primer anarcocapitalista es de principios del siglo XX, se llamaba Molinari, Gustavo de Molinari, no sé si alguien lo conoce, fue un economista belga, fue el primero en llevar hasta el último extremo la idea de anarcocapitalismo, pero anarquistas hubo siempre. Entonces, la filosofía anarcocapitalista vamos a sintetizarla en 3 elementos, es una combinación, primero, de una teoría anarquista del Estado, sobre todo la teoría llamada sociológica del Estado o la teoría predatoria del Estado. Esa combinación es una teoría filosófica, teoría del Estado, bastante mainstream, no vaya a pensar que es muy extraña, es bastante conocida, combinada con un análisis del liberalismo económico extremo, como el llevado a cabo por algunos autores de la escuela austriaca. Es decir, el análisis económico del capitalismo es un análisis económico bastante austriaco, solo que combinado con una teoría del Estado distinta. La mayor parte de los austriacos clásicos, son liberales. El anarcocapitalista no es liberal.
es libertario. ¿En qué sentido? El liberalismo defiende, pues sí, un Estado pequeño circunscrito a una serie de funciones, que son, por ejemplo, las que dice Adam Smith en La riqueza de las naciones, que supongo que las conocerán, pues defensa interna, o sea, policía, defensa externa, ejército, guerra, justicia y obras públicas. Básicamente, algunos autores ponen un poquito más, otros un poquito menos, pero básicamente son las funciones básicas del Estado que definen los liberales clásicos. Dice que el Estado está bien siempre y cuando se circunscriba a esas funciones. Y lo dejan ahí. En el resto de los ámbitos económicos y sociales es pertinente que esté presente el mercado. El anarcocapitalista va más allá, dice, Estado, nada, nada de nada. ¿Está claro? Cero. Es decir, lo cual es simplemente una derivación lógica, o llevada al extremo, o llevada al razonamiento, de las teorías liberales. Es decir, si el liberalismo es malo para regular el precio de la patata no debe ser regulado porque crea una serie de deficiencias, escaseces, etc. Vale, bien. El Estado debe intervenir, yo qué sé, en la prestación de servicios sanitarios. Pues bueno, pues no sé qué, no sé cuántos más sería mejor una sanidad privada, tal. Debe intervenir el Estado pues, regulando la calidad de los productos y tal. Pues no, tal. Solo en esos 4 puntos. La pregunta que hacen los anarcocapitalistas es ¿por qué tienen de particular esas 4 cosas? Para que tengan que ser prestadas entonces por el mercado. Es decir, el anarcocapitalista puede ser radical, puede ser extremo, lo que quiera, pero luego es consistente. Lo que más inconsistente son las doctrinas que están en el medio. Porque si es bueno el Estado, ¿por qué no va a ser bueno el Estado para fabricar clips, para fabricar bolígrafos, para fabricar patatas? Tan bueno es para hacer justicia. ¿Qué tiene de peculiar la justicia? La pregunta es, ¿qué tiene de peculiar esas 4 cosas? Son servicios o bienes prestados como otro tipo de cosas. Esa es la pregunta que hace el anarcocapitalista. Y ahora vamos a explicar 2 cosas. Primero, ¿por qué es una visión anarquista, es una visión libertaria y no es una visión liberal? El liberal, como dije antes, el Estado no lo ve malo. Ustedes leen a Ludwig von Mises, por ejemplo, el libro clásico, El liberalismo. Explica allí, bueno, el Estado tal, hace mal, interviene la economía, pero el Estado, incluso también lo dice en la acción humana, es una cosa buena en sus ámbitos. Tiene una visión, digamos, optimista del Estado, que el Estado puede ser, por ejemplo, siguiendo las viejas doctrinas liberales, que el Estado puede ser controlado, puede ser mantenido pequeño, entonces establecen así cosas muy bonitas, hacen constituciones, documentos, papeles, que dicen allí que allí los poderes están limitados, están divididos y el gobierno no puede salir de su ámbito. Entonces, todos los países del mundo establecen constituciones, el principio liberal, después de otro tipo, pero la idea de constitución. Que podemos limitar el poder y que el Estado tiene que ser pequeñito, bonito, así como una cosa así dulce, ¿no? Un corderito que solo está para garantizar la propiedad, garantizar los contratos, garantizar el bien común. Eso lo dicen los liberales. Entonces el Estado es algo bueno. Pero aquí entra la teoría que llamo yo sociológica del Estado, o la teoría que le llama Martin Sicker, por ejemplo, o que le llama Margaret Levy, Predatory Theory of Rule, la teoría predatoria del dominio, la teoría predatoria del Estado. ¿En qué consiste esa teoría predatoria? Básicamente decir lo siguiente, el Estado no tiene un origen inmaculado. Mejor dicho, más que el Estado, el poder político. El Estado es una forma de poder político, no es la única forma de poder político. ¿De acuerdo? Es la forma política contemporánea, pero no es la única. En otros tiempos tuvimos imperios, en otros tiempos tuvimos ligas, en otros tiempos tuvimos ciudades-estado, en otros tiempos hubo otras formas políticas que no son estatales. Incluso, por ejemplo, el Imperio Romano no era un Estado porque no carecía de principios territoriales como los nuestros. Hay muchas formas distintas. La Edad Media era una forma pues, de poderes superpuestos, uno encima de otro, en contradicción, etc. Bien. ¿Qué nos dice la teoría predatoria del Estado? Es una teoría vieja, repito, no es una tradición que sacada de la manga hace unos meses, ni por autores raros. Por ejemplo, está, presente en Ibn Khaldun, si así lo conoce, el autor de la Muqaddimah y el autor de la Introducción a la Historia Universal, el gran sabio y filósofo árabe del siglo XV, que dice lo siguiente: todo Estado nació de la conquista, nació de la guerra, y nace de la predación. Por ejemplo, ustedes autores tan estudiados, Hume, por ejemplo, la conquista, Hume habla perfectamente, lo dice perfectamente, claro, que el Estado nace de la conquista y de la predación. Vayamos, por ejemplo, Benjamin Constant,
pero el liberalismo, del espíritu de conquista. Pues ahí dice, no, señor, el Estado es un grupo de personas armadas, organizadas, que controlan al resto y lo dominan. Es la tesis también llamada de la superestratificación o la tesis del encapsulamiento. Son tesis que explican el origen del Estado de una forma... ¿No se escucha bien? Bien. Lo digo que escuchen bien porque las cosas que digo yo nunca más... Así. Más despacio. Así cabe más. Por una cosa. Las cosas que van a oír hoy, nunca más es probable que las vuelvan a oír. Los autores que les voy a citar probablemente sea la primera vez en su vida que los escuchen y probablemente sea la última vez en su vida que los escuchen. Es muy probable que así sea, aunque no son autores desconocidos, ni raros, ni nada así por el estilo. ¿Qué dice esta teoría? Pues básicamente que el Estado es predación. O sea, que es un grupo de personas organizadas que le quita rentas y recursos a los demás. ¿Quién lo explica esto? Por ejemplo, todos los liberales franceses, tipo Thierry o gente de su escuela del siglo XIX francés, Constant, Comte, Charles Comte, no Auguste Comte, Charles Comte, Dunoyer, bueno, así de autores. Bueno, vamos a ver, ¿qué consiste el gobierno? Pues un grupo de personas que domina a otras y le quita recursos. Vayamos, por ejemplo, a autores, a filósofos políticos, socialistas incluso, por ejemplo, Franz Oppenheimer, El Estado, lean así El Estado, está traducido al castellano desde el año pasado. En inglés lo tienen, The State. Es un movimiento del Estado que consiste básicamente en un grupo de personas, un grupo de bandidos, dice él, que conquista un territorio y domina a la gente que hay allí y le cobra tributo. Básicamente, ¿cómo se explica? Por ejemplo, ¿cómo lo explica Michael Mann o cómo lo explica Charles Tilly, que son autores absolutamente mainstream, que tampoco conocen, supongo? Si alguno de ustedes conoce a algún autor de los que lo digo, me levanten la mano y me corrige. Charles Tilly, si buscan en sus tablets un texto que se llama Guerra y construcción de Estado como crimen organizado, ahí le aparece el texto, Tilly, con dos L's y una Y. Charles Tilly. Lo buscan ahí el texto y les aparece el texto. Lo pueden leer si quieren y contrastar lo que digo yo. Entonces, ¿qué dicen estos autores? Bueno, básicamente que el origen del poder político se basa. Un grupo de campesinos que estaban trabajando el campo más o menos tan tranquilos son sistemáticamente atacados por bandas de gente nómada. Pues todo tipo de bandidos, unos vikingos, musulmanes, ávaros, húngaros, mongoles, siempre gente de ese estilo que llegaba, saqueaba, llevaba el ganado, llevaba a la gente como esclavos y hacía el demonio allí en el sitio. Básicamente eso era muy común. Michael Mann cuenta, por ejemplo, que los pueblos de las montañas, los que están arriba de las montañas, saquean, sí, pero los que están abajo le quitan las cosas y después suben para arriba. Hasta ahí nada del otro mundo. Lo pueden ver, por ejemplo, en películas. Si les gusta el cine y son así ustedes exquisitos, que les gusta el cine así elevado, pueden ver los 7 samuráis de Akira Kurosawa. Por ejemplo, ahí les cuenta una visión semejante al origen del Estado. No sé si alguien conoce a Kurosawa, si así le gusta el cine japonés, así de los años 50, una cosa así muy elevada. Pues cuenta allí como bueno, entonces, ¿cuál es el cuento? A los bandidos pues llegaban, saqueaban y marchaban. Por cierto, en la película de Kurosawa se recurre a defensa privada. El Estado no era capaz de defenderse de los bandidos. Y estos bandidos siempre hacían así, llegaban y saqueaban. Hasta que al bandido jefe un día se le ocurre una cosa. Espera. ¿Por qué estamos así de parvos, de tontos, todo el día moviéndonos de un lado para otro? Mira esos campesinos. Vamos a conquistarlos, como estamos armados, estamos mejor organizados, vamos a conquistarlos y a partir de entonces van a trabajar para nosotros. ¿Qué os parece la idea? En vez de andar todo el día por ahí en el monte a caballo, a un sitio para otro, vamos a quedar por aquí. Entonces, así lo hicieron. La tesis de Robert Carneiro, pueden buscar ahí, Robert Carneiro, teoría origen del Estado, lo buscan en Google y ahí le aparece el PDF, que es la teoría que llama del encapsulamiento, que dice que conquistan un territorio, dice el jefe, espera, quedamos con eso, o trabaja para nosotros. Y así hacen, conquistan a los campesinos, normalmente situados en un valle y encapsulados, esto quiere decir que no pueden escapar, y le dicen, a partir de hoy vais a trabajar todos para nosotros, el 10% de lo que ganéis para nosotros. Al jefe del bandido le llaman rey, a los amigos del bandido, conde, marqués y duque. No me explico. Y a partir de entonces trabajáis para nosotros.
Y todo lo que ganéis, el trigo, el 10%, nosotros ya lo repartimos nosotros. Y con esto compramos nosotros buenas casas, buena comida y vivimos bien. ¿De acuerdo? Esa es más o menos, estoy explicando de forma simple, pero la idea es esa, que el Estado nace de la conquista, siempre de una conquista sobre otros. A esto se le suma la teoría, por ejemplo, de un señor que se llama Alexander Rousseau, un liberal clásico alemán, exiliado en la guerra y uno de los padres de la teoría ordoliberal alemana o de la Escuela de Friburgo. Decía él así: hay una teoría de la superestratificación, es decir, la mayor parte de los estados modernos nacen de la conquista de un pueblo, corroborando la tesis más o menos esbozada por Carneiro y por otros autores. ¿En qué sentido se refiere? Dice, vamos a ver. ¿Qué eran los francos? ¿Oyeron hablar de los francos, o de los lombardos, o de los godos alguna vez? ¿Oyeron hablar de esos pueblos alguna vez? Sí. De los francos y los godos y los suevos, los alanos, los burgundios, toda esta gente que había antigua, ¿no? Bien. Francia, ¿cómo le llamaban los romanos? Galia. ¿Y por qué no se llama Galia a día de hoy? Se llama Francia. ¿Quiénes eran los francos? ¿Quién se atreve a decir que era un franco? ¿O qué eran los francos? Conducidos por el rey Clodoveo. ¿Qué eran los francos? Los francos, perdón. ¿Qué eran? ¿Qué eran los godos, los suevos, los alanos o los vándalos, que de ahí viene la palabra? Pues gente que le gustaba saquear todo lo que pasaba por delante. Arrasaron los godos y todos arrasaron toda la península ibérica y los suevos lo mismo, etcétera, saqueando todas las tierras que había. Los francos entonces, que son un grupo de bandidos, ¿sí o no? ¿Y qué hicieron con la Galia? Aquellos godos, aquellos suevos. ¿Qué hizo aquella gente sola? No conquistó el territorio. Y los jefes de los bandidos no le llamaron rey godo. Y a los amigos del bandido no le llamaron duques, condes o lo que fuera, ¿sí o no? Bien. Y ahí estaban los godos todos puestos. Después de los godos llegan una cosa que se llama los árabes. ¿Qué eran los árabes? Guillermo el Conquistador de Inglaterra, ¿qué era? Pues hombre, los historiadores lo dicen así brutalmente, pero lo llaman rey Guillermo, pero era un bastardo hijo de una prostituta. No era así, era real. Acompañado por una banda de guerreros, conquistan, no, es real y es histórico. Histórico. Pero casi lo decía Hume, es que nuestra realeza, ¿de dónde viene? Los reyes de Inglaterra, la reina Isabel, ¿de dónde viene? ¿De quién desciende? Pues desciende de este señor. Y lo decía David Hume, creo que lo decía así, pues un bastardo con una prostituta, con una banda de bandidos que conquistan Inglaterra y derrotan a los jefes de aquí y se ponen de aquí. Estoy mintiendo. A lo mejor lo digo un poco bruto, no hay que decir que es una invasión, que es una tal. No, básicamente fue una banda de gente organizada que era más bruta que lo que había allí y gobernaron aquello. Y después se puso el de rey y aquello, por sucesión apostólica, deriva hasta la reina actual. Por sucesión apostólica, es decir, la reina de Inglaterra desciende de ese señor. ¿Sí o no? Entonces, los árabes que vinieron, también una banda de gente cabezada por un moro, el moro Muza. Vale, bien. Al jefe de los bandidos, ¿qué le llamaron? Califa, en vez de rey. Bueno, y los amigos del califa, ¿qué le llamaron? Pues una banda de bandidos, repartieron las tierras y se pusieron cada uno a la cabeza de una provincia. Después se pelearon entre ellos y hicieron taifas. Pero básicamente, ¿así sí o no? Bueno, después los bandidos del norte de España echaron a los bandidos del sur. Bueno, y después fueron a América. ¿América qué hicieron? ¿Quién llegó aquí a América? A ver. ¿Quién llegó aquí a América? ¿Una banda de qué? ¿Y qué hicieron esos bandidos? Echar a los que había antes y ponerse ellos. Al jefe le llamaron virrey y a los demás repartieron las tierras. ¿O no? Ah. Pero que no es una cosa de aquí. Las colonias inglesas lo mismo, en todas partes pasa lo mismo. Es una tesis un poco... me lo estoy explicando un poco toscamente. A lo mejor quería un poco más de pintura, de hacerlo más fino, es decir, de elaborar el discurso, ¿no? Forma parte del destino histórico de España, forma parte de no sé qué, de la expansión cultural del pueblo árabe, una cosa por el estilo. Básicamente fue eso. Repartieron las tierras y ¿qué hicieron? Empezar a cobrar en España parias, tributos a los cristianos que había allí. Decía, amigos, a partir de ahora, el 10%. Es como una mafia, nunca vieron un mafioso. Llega por los bares y dice, el 10% para mí.
Nunca había un matón de la escuela que les quita los bocadillos a los más débiles o les pega a los más débiles. Y no hace exactamente lo mismo. La teoría, pues, tal como lo estoy explicando yo, es como lo cuenta Rousseau. Lo dice un libro muy fino, Freedom and Domination. Un libro de 500 páginas, todo elaborado, con muchas citas en alemán. Si lo quieren leer. Y tienen toda la bibliografía allí detrás. Y cita, claro, cita autores que dicen lo mismo. Ratzenhofer dice lo mismo, efectivamente. Lester Warth, padre de la sociología alemana, dice exactamente lo mismo, efectivamente. Casi, o Franz Oppenheimer. Oppenheimer en el Estado dice que hay dos formas de asignar recursos, los medios económicos y los medios políticos. Los medios económicos son aquellos medios que derivan del intercambio libre. Son los mercados. En el mercado, para que haya un acuerdo, una compra y una venta, el acuerdo es libre y las dos partes ganan. Y después hay otra cosa, los medios políticos. Una parte le quita recursos a la otra por la fuerza. Son las dos formas que hay de asignar recursos básicas. No hay otras. Entonces, los medios políticos son los que usan los gobernantes. Entonces, Tilly lo que hace, por ejemplo, en su trabajo, por ejemplo, Capital Coerción en los Estados Europeos, o Michael Mann, o por ejemplo, John Hall, por ejemplo, es que la literatura no, está ahí, está en las bibliotecas, la tienen en internet, se la doy la que quieran, y la pueden contrastar, y después ver lo que creen. Otras personas, en cambio, dicen, así los liberales, no, es que hubo un contrato social. Un día nos juntamos todos, nos dimos la mano en una asamblea y decidimos ceder la soberanía a un ente superior para que nos protegiera. ¿No? Otros filósofos, Higgins y los antiguos, hablan de una especie de derecho divino. Eso Hobbes, que conoce bien aquí en nuestro decano. Hobbes decía que hay una especie de pacto social para que la vida no sea cruel, violenta y bruta. Entonces, para que haya la paz, nos juntamos todos allí y damos un contrato. Otros dicen que no, el poder es divino. Por ejemplo, los emperadores romanos, no es que el poder venga divino, es que el emperador, sobre todo a partir del siglo III, era Dios. Y tenía buenos cultos y buenas liturgias en los cuales se adoraba al dios emperador. Que, por cierto, liturgias que arruinaron a buena parte del imperio con impuestos. El faraón, ¿qué era? Ahí tenemos a Mon-Ra encarnado, o no era así, no era el dios en persona. Los asirios eran más sutiles, no era Dios el rey, sino que los dioses se juntaban en asamblea y decidían que ese señor era el rey. Eso es literal, lo pueden leer en Henry Frankfurt, Reyes y Dioses, un ensayo sobre el origen de la realeza. Si quieren leer este tipo, si quieren leer algo para entretenerse el fin de semana, si me explico. Henry Frankfurt, Reyes y Dioses. Entonces le explica estas cosas, no sé si las explican en las escuelas, este tipo de teorías. Entonces, este autor explica esto, que el Estado nace de la predación, nace del dominio. Entonces, Tilly lo que hace es comparar el Estado con una mafia y dice que el Estado en esencia es como una mafia. Tiene la estructura de una mafia, en el sentido de que cobra tributos para protegerte de ella misma. Pero yo añadiría una cosa, es una mafia con escuelas. Lysander Spooner, en Sin Traición, libro que tienen en internet, si lo quieren leer, compara el Estado dice que es peor que el bandido, porque el bandido te roba, te atraca, pero no te deja en paz después y no pretende decirte que es bueno. El Estado te roba, te quita el recurso, aunque por encima te dice que tienes que adorarlo, que tienes que cantarlo y que tienes que defenderlo. Yo no me estoy metiendo, estoy diciendo lo que dicen los teóricos predatorios. Ahora, ustedes, me gustaría que cavilaran cuál de las dos explicaciones les parece más correcta para explicar el origen del poder político. Si la teoría de que hubo un pacto, un contrato algún día que firmaron. Ustedes, si alguno de ustedes es jurista, ¿alguno de ustedes es jurista o de derecho? ¿Estudia derecho o jurista o así? ¿Hay juristas aquí en la sala? Bien, los juristas admitirían un contrato, por ejemplo, de teléfonos con Claro, con una compañía así. Ustedes imaginen que no firmaron ningún contrato de teléfono y de repente les llega a su casa una factura, pues de, no mucho, por ejemplo, 50.000 pesos de teléfono. ¿Pondrían el grito en el cielo? Dirían, vamos a ver, si yo no firmé nada, ¿cómo voy a cobrar 50.000 pesos? Yo no tengo contrato con su compañía ni hice nada. Está abusando y le dirían, seguramente nuestros amigos y amigas abogados dirían, esto es un escándalo, hay que ir a denunciarlo al tribunal pertinente porque este señor no firmó contrato ninguno, le están cobrando 50.000 pesos. Ahí no pasa nada. Protestaríamos, todo lo veríamos normal. Ahora, si el contrato es que tienen que dar la mitad de lo que ganan, la vida en caso de guerra, tiene que someterse a un montón de restricciones, entonces nada, no hace falta firmarlo.
No sé si me explico, ya es el contrato tácito social. Para firmar un contrato de teléfonos, de luz, de agua, de electricidad, lo que sea, quieren un contrato expreso. Expreso quiere decir firmado y con las partes bien claras. En cambio, para un contrato que tienen que dar la vida en caso necesario, que tienen que someterse a pagar, no el 50, pagar lo que el gobernante literalmente diga, porque no hay ningún tipo de límite, no sé si me explico. Y que tengan que someterse a todo tipo de regulaciones, desde el color que pintan la casa, cómo pueden construir o lo que pueden hacer. No, eso no hace falta contrato, eso es tácito, es el contrato social implícito, o a los teóricos más sofisticados, Rawls, Nozick, Buchanan, un contrato entre las partes, no sé qué, justifica para garantizar la cohesión social. Bueno, lo que quieran. Yo le pregunto. La pregunta que les dejo es, si quieren me la preguntan después, me la responden, ¿cuál creen realmente que es la explicación más correcta de explicar el origen del poder político? De las dos que les planteo, ¿es el contrato social, el derecho divino, o que es una banda de bandidos que conquista el poder, que controla y le cobra tributo al resto y después, a través de las escuelas y el sistema educativo, o el sistema ideológico, el sistema que diría Gramsci de hegemonía, que también queda más fino así, a través de sistemas hegemónicos, establece una serie de principios que justifiquen esa dominación. Entonces, elabora una serie de teorías, explica una serie de cosas en las escuelas y después, o en las modernas universidades, explica cosas tan simpáticas como la teoría de los fallos del mercado. Fíjense lo que estoy diciendo. Y llámalas, y siempre, eso sí, si leen, por ejemplo, a Burkhardt, hay un libro precioso que se llama La cultura del Renacimiento en Italia, el primer capítulo se llama El Estado como una obra de arte. Si le gusta así la alta cultura, si la arte y la cosa del Renacimiento, allí el primer capítulo es el Estado como una obra de arte. Y allí nos explica que el Estado, los gobernantes del Renacimiento, se encargaron sistemáticamente de contratar a los mejores pintores, a los mejores artistas, a los mejores escultores y a los mejores escritores políticos para que se encargaran de justificarlos y de cantarlos. De hecho, si conocemos a muchos principios del Renacimiento, son por los cuadros de aquella época y por los poemas que hizo, por ejemplo, Cellini, que era un vendido, el Dante, que era otro vendido, por ejemplo, Petrarca, otro vendido, Dante no tanto, pero Petrarca seguro, eran gente que cobraba sueldo del gobernante para cantarlo y ponerlo en el cielo, en el paraíso y cosas por el estilo, para que la gente se acuerde de ellos, y después para diseñar el Estado. Ahí tenemos a Maquiavelo, por ejemplo, uno de estos. Lo que pasa es que Maquiavelo, como Hobbes, que era otro lacayo también del poder, escribieron libros, y solo que me lo desmiente el profesor Pérez Soto si era así o no, si no estaba a sueldo de partido, igual que Locke, estaban a sueldo de partido. Entonces, es decir, solo que eran especialmente brillantes. Escribían muy bien, razonaban muy bien, y son los padres teóricos del Estado. Hobbes, Locke y Baudin. Sobre todo, Baudin y Locke. Pero esto es la justificación. La idea es esta. El Estado son bandidos que controlan un territorio y a la gente que hay allí le chupan una parte de su renta. Esa es la teoría, básicamente, predatoria del Estado, que es la teoría anarquista del Estado, que si quieren saber de ella, repito, no van a escuchar casi, es muy probable que nunca más escuchen hablar de ella, por muchos motivos, básicamente porque en sus carreras no se estudian. No está oculto, no está escondido, simplemente hay que buscarlos, pero simplemente ustedes, como es normal, cada uno se dedica a su profesión, unos a la economía, otros al derecho, otros son ingenieros, otros son médicos, es normal que se dediquen a eso, que no tengan tiempo para expurgar en los viejos libros, para descubrir estas cosas, pero no está nada de esto oculto. Bien, tenemos una teoría negativa del Estado, y ahora hay que sumarle el contrapunto. Esa teoría del Estado es la teoría clásica del anarquismo. Hasta ahí muy bien. Entonces, ¿por qué no hacemos un anarquismo como hacían los anarquistas de izquierda? Porque el anarquismo de izquierda no puede funcionar. El anarquismo de izquierda es un anarquismo socialista. El anarquismo de Bakunin, de Kropotkin, de Malatesta, por ejemplo, de Ricardo Mella o muchos otros, Federica Monseni, muchos otros del anarquismo, está muy bien en la teoría. Para atacar al Estado son muy buenos. De hecho, la teoría del Estado básicamente es la misma. Para proponer después, no. No saben qué hacer después, una vez que tienen la sociedad anarquista sin Estado, no saben cómo hacer. Ellos creen que van a hacer una especie de comunas. Esa especie de comunas tendría problemas de cálculo, no tendría una moneda común, no tendrían forma de intercambiar entre ellos. Pasó en España en los años 30, en la Revolución Anarquista. Aquellas personas, por ejemplo, emitían cada uno su dinero en vales de trabajo y ese dinero después no se lo querían en otros pueblos, tenían problemas de cambio, tenían problemas de adquirir recursos, porque en una sociedad actual, cualquier bien que tienen encima viene de todas las partes del mundo.
Es decir, el trabajo actual, los bienes que tienen en sus móviles, sus papeles, sus lápices, son fruto del trabajo, de la división del trabajo de millones de personas. Y eso no lo pueden evitar. Y un socioanarquista ese problema no lo puede resolver. Además que hay otro problema añadido, que si hacemos comunas independientes, cada una funcionando de su forma, habría de nuevo comunas ricas y comunas pobres, y entonces empezaríamos con el cuento otra vez, que la comuna rica explota a la comuna pobre. Entonces no solucionan el problema porque no son capaces de solucionarlo. ¿Quién puede solucionar el problema de una sociedad sin Estado? La economía austriaca. Economía austriaca, en principio no es anarquista, como dije yo ahora. El anarcocapitalismo es la suma de las dos cosas. La escuela austriaca, no confundamos, no es anarcocapitalista. Hay economistas austriacos que son anarcocapitalistas y anarcocapitalistas que no son de la escuela austriaca. No tiene nada que ver. Pero simplemente el anarcocapitalismo moderno junta las dos cosas. La teoría predatoria del Estado, que el Estado es malo, esto es, que el Estado no es bueno, que el Estado es conquista, que el Estado es robo, que es coerción, básicamente consiste en que nos extraen las rentas de forma fina o no tan fina durante toda nuestra vida a cambio de una serie de servicios que ellos deciden cuánto prestar, normalmente en beneficio de lo que diría también otro filósofo, y cópienlo, que nunca más lo van a oír, que se llama Gaetano Mosca, o un señor que se llama, a Pareto sí que lo conocen, pero a Pareto lo conocen en su obra económica, no lo conocen en su obra política. Por ejemplo, en Forma y Equilibrios Sociales. O Gaetano Mosca en un libro que se llama La clase política. Y después sus discípulos, por ejemplo, como Renzo Sereno, que son los que estudian esta cosa. Lo que dicen es que a día de hoy el gobierno está compuesto por una clase política, que el grupo de bandidos se transformó en una clase política que varía según las formas. La clase política moderna nuestra es una clase política democrática. Son unos cuantos de miles de personas, más o menos organizados en partidos o lo que sea, que extraen rentas al resto de la población, de forma más o menos disimulada, siguiendo el viejo esquema de siempre. Solo que antes se legitimaban en Dios, ahora se legitiman en los votos, o sea, son formas de legitimación. Pero básicamente el esquema es el mismo, un grupo de personas que extraen rentas y regulaciones al resto de la masa desorganizada. El truco es que ellos están organizados y el resto no. Organizados y armados. Y el resto no. Entonces tenemos teoría predatoria del Estado y teoría económica austriaca. La teoría económica austriaca, como saben ustedes, si leen, por ejemplo, a von Mises en su libro Crítica del intervencionismo, explica que la intervención en el ámbito de la economía siempre lleva problemas, son los problemas derivados del intervencionismo. Hay un librito que supongo que conocen, que es el de Henry Hazlitt, La economía en una lección. Ese libro le explica muy bien cuáles son los fallos de que deriva la intervención del Estado en el ámbito de la economía, como si controlan un precio, esto es, si ponen un precio máximo, un precio mínimo, desequilibran por completo la economía, cómo las obras públicas no generan empleo, sino que generan deuda pública. Entonces va explicando todos los fallos. Entonces, la teoría del intervencionismo dice que cualquier intervención estatal en la economía genera distorsiones y no consigue los objetivos previstos cualquiera. Después si quieren discuten y ponemos ejemplos. Y consigue esos fallos. Entonces, esa teoría económica nos dice, mira, vamos a ver, igual que el mercado vale para producir cebollas, el mercado vale para producir gafas, el mercado vale para producir elegantes corbatas o pajaritas, como las que lleva el doctor Sergio. Igual que el mercado vale perfectamente para eso y no queremos un órgano planificador central para eso, pues si el mercado es capaz de hacer eso, es capaz de hacerlo todo. Entonces, ¿en qué consiste? Eso es aplicando las teorías económicas austriacas en dos ámbitos, en la teoría del intervencionismo y en la teoría de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo. Supongo que conocen las viejas doctrinas, el viejo debate sobre el cálculo. ¿Oyeron hablar de él o no? ¿Sí o no? Levanten la mano. ¿Quién oyó hablar de él? El teorema de la imposibilidad del cálculo económico del socialismo. O sea, el viejo debate de los años 20 y 30, repetido en los años 90, sobre no si una economía socialista es buena o mala. El debate sobre si la economía socialista es buena o mala es un debate ético, un debate que a unos les gusta el socialismo y a otros el capitalismo. El debate del cálculo no es si es ético, no, si es deseable o no. El debate es si es posible o no. Y lo que concluye la teoría del cálculo económico en el socialismo es que una economía socialista, plenamente socialista, es imposible. No puede existir una economía socialista.
Pues no es a nivel mundial, no puede existir. Y la medida que extendemos el socialismo, se genera una serie de distorsiones por un problema de cálculo económico. Esa teoría económica del socialismo también se le aplica a las políticas públicas. Es decir, el problema de la prestación de servicios públicos es también un problema de cálculo económico. Por ejemplo, la educación pública. Dice, bueno, el Estado presta educación pública, pero el Estado tiene que decidir cuánta educación pública hay que prestar, qué educación pública hay que prestar, a quién hay que prestarle esa educación, dónde hay que prestarla, a qué precio hay que cobrarla. Son una serie de preguntas económicas que el gobernante no tiene capacidad de saber y hace lo que le da la gana, y normalmente lo que hace es distorsionar, en este caso, el ámbito de la educación. Pues bueno, igual que el socialismo no funciona en la producción de cemento, no funciona en la producción de electricidad, no funciona en la educación, pero tampoco puede funcionar en la defensa, tampoco puede funcionar en las obras públicas, tampoco puede funcionar, o no puede funcionar correctamente, en el ámbito de la justicia, y tampoco puede funcionar en el ámbito de la defensa interna. Estas son las teorías que saca de la escuela austriaca aplicadas al problema del capitalismo. Entonces, ¿en qué consiste este capitalismo? En extender el uso de los mercados a todos los ámbitos de la sociedad, a todos, sin excepción. Es decir, no hay ningún ámbito en concreto que sea privilegiado a la hora de prestar servicios. Después podemos discutir, no, mira, la defensa es imposible. Después vemos si quieren, si es posible o no es posible. La justicia no puede ser. Yo les cuento cientos de ejemplos históricos de justicia sin Estado. Por ejemplo, los celtas. Era un pueblo que no tenía justicia estatal. O los muchos pueblos musulmanes en la Edad Media, no había justicia estatal. En Inglaterra, la justicia de la gentry no era justicia estatal, era justicia de otro estilo. Hay muchas formas privadas. La lex mercatoria medieval en los mercados de Champaña y otros sitios era justicia privada, no era justicia estatal. Policías privadas, todo lo que quieran. Bueno, extender el análisis a todo este tipo de cosas. En este aspecto, el anarcocapitalismo es una herejía del liberalismo, porque lleva el liberalismo a todos los ámbitos. Y ahora dirán, bueno, esto que está diciendo tu señor es una locura, es una tontería. Probablemente lo sea. Probablemente lo sea. Sanar es utópico, no tiene sentido, no tiene lógica. Efectivamente puede ser. ¿Qué utilidad puede tener este tipo de doctrina? Una, cuando ustedes contrasten los problemas sociales y los contrasten con el problema del anarcocapitalismo, verán en muchos casos dónde está el fallo. Y verán que el fallo está en la intervención estatal. Si ustedes no son anarcocapitalistas, dirán, no, es que esas cosas no son insolubles. Vamos a ver. Si ustedes ven que hay violencia en un sitio, etcétera, etcétera, hay una cosa que a mí siempre me llamó la atención. La anarquía no funciona, doctor, está loco. Ah, bien. Y la anarquía funciona. Es decir, en Colombia hay prisiones, ¿no? Como en todos los países del mundo. ¿La prisión es algo anárquico o algo árquico? Es decir, la persona que está en una prisión está sujeta a reglas, ¿no? O sea, está en un sitio rodeado de cemento o de concreto, con muchas vallas de arambre de espinas, ¿sí o no? Con muchos policías, una densidad de policías o de militares enorme por metro cuadrado, ¿sí o no? Y con la población reclusa regimentada, es decir, sometida al control y arbitrio del Estado. Y ahora, ¿dónde es más seguro, dentro o fuera? ¿Dónde estarían más seguros, dentro de la cárcel o fuera? ¿Con anarquía? Con anarquía. Si la anarquía funciona tan bien, las cárceles tienen que ser un paraíso, un oasis. Todo el mundo querría estar allí dentro, de lo seguro que es y de lo bueno que es. ¿Por qué no quieren estar allí dentro? Si la anarquía es el Estado que allí lo regula todo, lo vigila y les controla y les da la seguridad total. Ustedes vieron a un animal que está en el zoo, se le abren la puerta, queda dentro o fuera. ¿Qué prefiere el animal? ¿Buscarse la vida fuera o la anarquía del zoo? Con su comida, allí le dan de comer todos los días. Le dan un veterinario también, hasta los lavan y todo, ¿sí o no? ¿Qué prefiere el animal? ¿La anarquía o la anarquía? Te voy a preguntar, nada más. Entonces digo, primero, ¿para qué vale? Aunque sea una utopía, aunque sea una estupidez. Seguro que la primera vez que escuchan, repito, no lo van a escuchar más. ¿Para qué vale? Pues comparemos. ¿Cuándo hay un problema social? Contaminación, dicen, las externalidades, la polución.
Un anarquista dirá, no, un anarquista o un estatista dirá, no, hay que regular más el aire y la polución. El aire, el agua, los ríos, los mares, ¿eso quién tiene su gestión? ¿Quién gestiona el aire, el agua, los ríos y los mares? Ah, el Estado. ¿Y si hay polución, de quién entonces es culpa? Ah, no, la culpa es del mercado. No, siempre toda la culpa es del mercado. No, vamos a ver, si usted gestiona eso y es competencia suya, que allí no haya suciedad, será que usted, yo veo, a mí me invitaron aquí los doctores a su casa y veo una casa bien limpia. A mí no se me ocurre tirar el cigarro al suelo. Ah, que no, ni coger papeles, tirar papeles. Si me explica que no hago así. ¿Por qué? Porque ustedes como propietarios vigilan su propiedad y vigilan que esté limpia y sin contaminación. ¿Dónde? Vayan a la calle a ver que está más limpia. ¿Que está más limpia la calle o su casa? ¿Y por qué? Ah, porque ¿quién gestiona cada cosa? Si el Estado lo hace tan bien, tendría que gestionarlo bien. Entonces, uno, para ver los fallos. Entonces, contrastemos. Cuando hay un problema, decimos, hay desempleo, hay ciclos económicos. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿hay intervención estatal en este ámbito, sí o no? Y lo más probable es que el fallo, el desempleo, la pobreza, lo que sea, otro tipo de cosas, tengan que ver con alguna intervención estatal. Yo apostaría lo que fuera que en cualquier caso de eso sí. Entonces, ese aspecto sirve como contraste. Y segundo aspecto, sirve para imaginar. Aunque no lo apliquen. Es decir, porque ahora lo cómodo es, pasa tal problema, ¿cómo hacemos? ¿Qué lo haga el Estado? ¿Qué lo haga el Estado? No, vamos a ver. Hay pobreza. ¿Qué lo haga el Estado y se carga de ella? Bueno, un anarquista dirá, ¿cómo podemos hacer para que el Estado no tenga que prestar atención a los pobres? Entonces empezamos a imaginar asistencia voluntaria, caridades, todo tipo de organización de ONG, de ánimos de lucro que se encarguen de esto. Entonces empezamos a mirar ese tipo de cosas. Hay un problema de cualquier cosa, empezamos siempre, problema de justicia que se presta mal, etcétera. ¿Cómo podríamos imaginar sistemas de justicia sin Estado? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, que aparece toda la teoría del árbitro, del arbitraje. Por ejemplo, hay un libro muy famoso que se llama Justicia sin Estado, de Bruce Benson. Pues ahí le explica todas las formas imaginativas que tiene el ser humano para prestar justicia en ausencia de Estado. Por ejemplo, ¿cómo prestaban justicia en la Edad Media los comerciantes? Por ejemplo, la Edad Media europea, Europa estaba dividida en cerca de 1000 unidades políticas, entre varios centenares, 200, 1000, dependiendo de la época. Un comerciante de la Champaña vendía el castellano, no le pagaba, por ejemplo. ¿Cómo resolvían eso? Cuidado, cuando hablamos de anarquía, amigos, olvidamos que hay un ámbito donde hay y no pasa especialmente. ¿Quién me lo sabe decir? Y es tan visible que nadie se da cuenta. Las relaciones internacionales. El mundo internacional es anárquico, como bien explica en libros célebres Hedley Bull, por ejemplo, y cualquier historiador serio de la relación internacional, en el mundo internacional es anárquico porque no hay un Estado encima de los demás Estados. Puede haber en determinadas etapas de la historia un hegemón, puede haber bloques, puede haber sistemas de Westfalia. Es decir, que un hegemón quiere decir que hay un Estado que es un poco más fuerte que los demás. No es capaz de imponerse a China y a Rusia al mismo tiempo. O sea, no hegemoniza, tiene una serie de países satélites o vasallos. No es un Estado, sino que tiene influencia, por eso es un hegemón, pero no domina todo el mundo. ¿Cuándo fue la época de la historia que hubo un Estado mundial? Nunca hubo un Estado mundial y yo creo que no puede haber nunca un Estado mundial, por problemas de cálculo económico también. Esto es otro debate. Otro punto donde hay anarquía, y guárdenlo bien, es dentro de la clase política. La clase política, dentro de ella, es anárquica. Si se fija, están todos los políticos siempre a pelear unos con otros. Y sin ningún tipo de reglas. Las reglas de ellos son internas. Dentro de ellas es que dicen, es que ahora se impone tal político que se impone. Pues no tiene que estar en el poder el otro. ¿Por qué le hace golpes de Estado, intrigas internas de los partidos, luchas? Dentro de la clase política, no, como bien dice un señor que se llama Ostrovsky, no hay orden. O sea, un señor que se llama Kuzan explica un texto muy bien.
no hay orden entre las cosas. Entonces digo, por un lado, nos sirve para imaginar mundos, para imaginar soluciones a los problemas distintas de las actuales que el Estado haga. Y no podemos imaginar otro tipo de soluciones. De hecho, muchas soluciones, estoy pensando en los árbitros, que se usan en muchos ámbitos del comercio, se usaban en la Edad Media entre esos dos comerciantes, cuando uno no pagaba al otro, ¿qué hacían? Reunían los comerciantes, nombraban entre ellos a un juez comerciante, ese juez comerciante sentenciaba, y el que no cumplía las partes, el que no cumplía lo acordado, no cumplía la sentencia del juez, era inmediatamente expulsado del comercio. Es lo que pasa, por ejemplo, en países como España. En España, por ejemplo, menos de 400 euros de delito no es de robo, no es delito, es falta. Pero, ¿qué les pasaría a ustedes si, por ejemplo, hacen un cheque falso por 350 euros? ¿Qué les pasaría? ¿Qué creen que les pasaría? Eso no es delito en España, es solo una falta administrativa. ¿Qué les pasaría? ¿A quién se le ocurre? Digan en alto, a ver qué se le ocurre, ¿qué harían? Hay una cosa, hay varias, se llama registro de aceptaciones impagadas, un registro de morosos. Si usted no paga un cheque, va al señor del cheque y lo pone allí en esa lista. A partir de ese momento, ni le prestan en ningún banco, lo echan de los cajeros, lo echan en todas partes. ¿Me explico? No hace falta Estado, no sé si me explico. Es una cosa imaginativa, basada en cómo funcionaba la ley mercantil de la Edad Media. No hace falta un aparato para implementar, simplemente los demás comerciantes se juntaban y a partir de entonces, por 350 euros, quedaba usted expulsado del comercio. ¿Qué le parece? ¿Más eficaz eso ponerle una multa de un mes de prisión? Entonces, estos son los dos elementos del narcocapitalismo y acabo con esto. Imaginar mundos nuevos, aunque no se aplique, aunque sea una utopía, aunque no sea, el mundo es anárquico. El mundo es anárquico. Dentro del Estado no, pero el mundo es anárquico y dentro de la clase política es anárquica. No estoy inventando nada nuevo. Y dos, para descubrir y contrastar dónde está el fallo en cada momento. Si usted tiene un esquema de mercado libre para comparar y ven el fallo y dicen el fallo está aquí, y entonces rápidamente es como una piedra de toque, es como un modelo, como un espejo. A partir de aquí saben descubrir fácil dónde está el problema. Bueno, espero después no haberos cansado y después pregunten si quieren. Un saludo. Invitamos a los ponentes, el doctor Miguel Ángel Bastos, el doctor Sergio Manuel Rodríguez, el doctor Antonio Martínez González y el doctor Alexis Marcelo Enríquez, para que nos acompañen en la mesa principal para dar apertura a las preguntas. Muchas gracias a usted. Ahora, a día de hoy, no hay... A ver, yo defiendo obviamente la anarquía. Anarquía quiere decir poder, arcos, poder físico, poder de coerción. No haya normas. En un sistema de capitalismo, o mejor dicho, de libre mercado, habría normas. Habría normas, por ejemplo, como las hay en los deportes. En los deportes hay normas. ¿Son normas estatales esas normas? ¿O son normas a las que se autoobligan los que juegan al juego? No sé si me explico. Pues el mercado tiene reglas de ese estilo. Tendría reglas simplemente que no juega ahí, se le excluye o no se le permite seguir jugando o los demás personas no quieren comerciar con él. Es un sistema de normas. Es decir, puede haber leyes y son leyes de corte privado, son leyes de corte establecido en cada sitio concreto. La ley no tiene por qué ser necesariamente hecha por el Estado. De hecho, la ley... Ustedes leen, por ejemplo, a Russell Berman, en la formación de la tradición jurídica de Occidente. Por ejemplo, lee a Bruno Leoni, La libertad y la ley. Ahí le cuenta cómo se hacían las leyes y cómo las leyes eran leyes constitucionarias, derivadas de las costumbres y derivadas de las normas de uso cotidiano que usaban las personas. Pero no necesitaban un agente estatal que las implementara. Y en muchos ámbitos de su vida no necesitan agentes estatales que implementen las normas. Por ejemplo, aquí está en una universidad. Aquí dentro hay unas normas. Estas normas no son estatales, son normas que rigen la propia universidad. Aquí no se fuma, aquí no se tal, y son normas. Entre ustedes, cuando están juntos, no hay Estado, pero sí que hay reglas y normas. Hay cosas que usted no puede insultar a sus compañeros, no puede agredir a sus compañeros, no puede hacer una serie de cosas, no puede faltar al respeto al profesor. Esto no es estatal. Son normas que usted sigue.
No sé si me explico. Y no hace falta una implementación estatal. Si usted se porta mal en un aula, supongo que su profesor amablemente le inventará acompañar. Si usted se comporta mal con sus compañeros y los insulta a sus compañeros, lo apartan de usted. No hace falta un Estado para esas cosas. De hecho, ustedes normalmente recurren pocas veces a la policía para recurrir sus asuntos. Lo resuelven entre ustedes. Y de forma bastante pacífica. A eso me refería. Y en las leyes comerciales pasaba algo semejante. ¿Al? Quisiera saber, profesor, cómo usted nos dice que una solución muy viable es el ahorro. Habla bastante del ahorro, ¿no? Como muchos otros teóricos que hablan del ahorro, en un primer momento, para que en un segundo momento que se tenga más cantidad para hacer una demanda efectiva. Bueno, pero también por otro lado nos habla de trabajos, de transnacionales como índices, que sabemos que los salarios son bastante bajos y que se van a lugares, ¿no? Que se van a lugares como América Latina para poner sus transnacionales, para poder tener salarios bajos porque no hay justas regulaciones para los salarios. Con esos salarios, ¿quién va a ahorrar? O sea, ¿quién puede ahorrar con unos salarios tan bajos? Cuando la mayoría de la población, hablamos de que más del 70%, que es más de la mitad de la población del mundo, se encuentra en una situación de salarios muy mínimos, entonces no va a poder hablar así, y entonces el mundo entero no va a poder salir como de la pobreza de la que dice que es normal, porque aparte dijo, la pobreza es lo normal, lo que hay que combatir es la riqueza, pero por otro lado dice que el gobierno pues viene siendo como esta invención, que nos regula, que nos ataca, que nos pide, pero a la vez quiere que lo idolatremos, pero ese mismo Estado, pues es que el que está criticando es el que en un primer momento está aceptando, ¿no? Y aparte, quisiera saber también, si usted dice que el capitalismo y el mercado ya es como, si lo dejamos regular solo, por oferta y demanda es la solución, entonces ya se encontró la solución a todas las crisis mundiales, a toda la pobreza y a toda la humanidad y todos seríamos felices, ¿no? Así es. ¿Por qué no lo aceptamos tan fácil así? O sea, ¿por qué no es una teoría para el resto de la población aceptada? Primero, poco estoy seguro, señorita Tamara, que es la primera vez en su vida que escucha hablar de este tipo de cosas. Seguro. Entonces, quiero decir que no puede decir que la población está en contra de esto, que no, la población en general, este tipo de doctrinas son doctrinas académicas, son doctrinas complejas, como les explicó el profesor a la mañana, y no requieren estudio, como no requieren muchas horas de trabajo para entenderlas, no es una cosa que llegamos mañana y les explico aquí en 5 minutos la cosa, porque yo lo que hice fue dar una conferencia para que sepan que existe esto. Después, si tengo razón o no, lo tendrán que descubrir ustedes. Primera pregunta, señorita Tamara. De las cavernas, todo el ser humano viene de las cavernas, blancos, negros, asiáticos, indios, todos venimos de las cavernas, ¿sí o no? Si hubo un proceso de capitalización, alguien tuvo que empezar, y alguien que estaba en las cavernas, y en las cavernas está bastante peor que aún una persona pobre de hoy en día, no sé si me explico. Bastante peor, porque la vida es insegura, tienes que cazar, no tienes herramientas, ni la más mínima herramienta, incluso un pobre de hoy tiene una serie de bienes que le permiten adquirir alimentos o tiene lo que se llama una renta de situación, que es decir, que otras personas tienen acceso a alimentos también. Pero, repito, de las cavernas venimos todos. O sea, que alguien tuvo que ahorrar en primer lugar. Y dice, ¿por qué no triunfa esto? Simplemente porque la mayor parte de la gente no es que no pueda, no tiene conciencia de ahorrar. La mayor parte, no sé a qué se debe eso, supongo que es cultural o son factores personales. La mayor parte de la gente no le gusta ahorrar y normalmente la mayor parte de la población mundial, Cristo ganado, Cristo papado, como decimos en mi zona. Así como gana plata, la gasta. ¿Me explico? Y no acumula, porque la visión de ahorro requiere de un concepto que es la preferencia temporal, es decir, la capacidad de saber sacrificar los instintos y pensar a largo plazo. Y eso la mayor parte de la población no lo tiene. No lo tiene seguramente por factores que nos han educado, nos educaron en vive la vida, la maldita idea del carpe diem. Maldita idea del carpe diem, vivamos el momento, vivamos la vida, vivamos y comamos que mañana moriremos. Este tipo de cosas son las que matan el ahorro. Entonces, yo sé que predico una doctrina que hay que ahorrar, pero la mayor parte de la gente no me va a hacer caso. Entonces, lo difícil no es explicar, como decía el profesor por la mañana, explicar esta cosa que es un modelo siempre. El problema es hacer que la gente ahorre, ese es el problema. Y después, no solo que la gente ahorre, sino que ese ahorro sea bien canalizado a través de todas las instituciones que se explicaron por la mañana.
Ese es el problema, no explicar la teoría. Esa teoría está en un papel y la explicamos ahí muy fácil. El problema es hacerla y conseguir convencer a la población y al gobierno, por ejemplo, de que no drene sus ahorros en deuda pública, por ejemplo. O sea, que no transforme gasto de capital en gasto de consumo corriente. Eso es lo que es difícil de hacer. Sobre todo porque la mayor parte del pueblo vota por más gasto público. La mayor parte del pueblo vota por transferencias y gastos corrientes, no porque el Estado haga infraestructura, sino porque gaste el día a día. Entonces, así eso es lo difícil. Convenza usted un electorado de esto y entonces veremos cómo empieza a cambiar la cosa. Eso es lo que es difícil. Mi pregunta fue, ¿cómo puede ahorrar una persona que tiene unos ingresos como el resto de la población muy mínimos? Cuando se gana el salario mínimo en gran parte de América Latina, pero también gran parte del mundo. O sea, es que la gente no quiere, es que la gente no puede, es que salimos a las calles y vemos cómo hay gente con sus hijos que está pidiendo el bono porque no tiene dinero, o gente que busca trabajo, que ya es muy tiempo y no lo tiene. Vamos, ¿cómo podemos hacer que la gente ahorre si ni siquiera tiene ingresos? Alguna gente no, otras sí, pero digo, la pregunta es cómo entonces ahorró el primer hombre de las cavernas, que aún era más pobre que estas personas. ¿Cómo hizo para ahorrar el primer campesino, que tuvo que ahorrar cimiento de un año para otro? Alguien tuvo que hacerlo, si no, no se explica todo esto. Y otra cosa con lo de Zara, la pregunta es, entonces lo bueno para América Latina sería que, por ejemplo, Inditex se marchara. Dijera, tienen ustedes razón. No, eso pasa porque eso, señorita, pasó en Bangladesh. Gente como usted en la sala protestaba. Creo que era Cathy Lee, que era una multinacional de ropa. Dijo, allí no sé qué, que explotan a los obreros en Bangladesh y trabajan muy poco. Y Cathy Lee dijo, tiene usted razón, cierro todas las plantas. Todas las trabajadoras al paro, a ver si ganan más fuera del sistema. Porque sí los explotan, porque vemos en Bangladesh el mayor grado de explotación de la población, porque en qué condiciones viven, pero qué tal hacen ropa, que eso es carísima en otros países. Por supuesto, el problema no es que estén ahí, el problema es que tienen salarios tan bajos para la población. Señorita, si tuviera salarios más altos no venían aquí, no se quedaban allá. Esa es su forma de competir. Si no, no vendrían.